Continuando con el curso, en la primera unidad vamos a hablar sobre la creación de variables e ingreso de datos. Antes de ello, vamos a empezar analizando cuál es el proceso estadístico que se debe seguir dentro de una investigación. Normalmente nosotros tenemos o partimos siempre de una población definida de elementos. Estos elementos, como población, deben compartir al menos una característica en común. De esta característica, mediante métodos de muestreo, se selecciona una cantidad de elementos que constituirán la muestra y se seleccionará una técnica adecuada para seleccionar a cada uno de los elementos, siempre tratando de mantener las mismas características de la población, es decir, que sea representativa de la misma. Una vez obtenidos los datos, nosotros debemos transformarlo esto a medidas que nos sirvan para identificar. Para esto nosotros debemos ingresar o utilizar softwares o programas especializados o en su defecto realizar los trabajos manuales. Para hacer más rápido este proceso es adecuado trabajar un software como SPSS, para lo cual se debe formar una matriz de datos donde nosotros vamos a obtener toda la información ordenada y que luego podemos obtener datos descriptivos. Los datos descriptivos son los que nosotros utilizamos para dar a conocer o representar a la población en estudio. Uno de ellos es un gráfico, que puede ser, por ejemplo, un pastel, un gráfico de barras. Tenemos medidas como la media, desviación estándar o la proporción, que nos van a servir para realizar esta representación. Una vez que obtenemos estas tablas y gráficos, nosotros podemos hacer inferencia, es decir, ver el comportamiento de los datos, si se ajusta a una curva determinada de distribución o si tiene alguna característica en particular. Posteriormente, nos encargamos de realizar la predicción de los datos, es decir, en base a los datos que obtuvimos, modelizar un comportamiento de la población y de esta manera poder estructurar o determinar las características que va a tener la población luego del trabajo. Hay que reconocer el momento que ingresamos nosotros los datos, dos elementos básicos, la variable y los datos. Una variable es la característica que estudiamos de una población determinada, sexo, edad, estatura. Esta variable va a ser una característica que nosotros debemos codificar como tal, para que haya el ingreso de los datos dentro del sistema. Cada una de estas variables puede tener diversas características. Por ejemplo, la edad sexo está identificada por dos posibles resultados, masculino y femenino. A este tipo de variable nosotros la conocemos como nivel o una variable de tipo cualitativa, porque estamos investigando una cualidad que no es numérica de una población en estudio. Por otra parte, tenemos la variable edad y estatura. Estas variables, en cambio, nosotros podemos utilizar y medirlas en una categoría numérica, edad en años y estatura en centímetros o metros. Estas dos variables son de carácter cuantitativo, es decir, se basan en la medición en una escala numérica. Esto es fundamental para el ingreso de variables y posteriormente para el análisis y validación de diferentes tipos de hipótesis. Por otra parte tenemos los datos. En cambio, los datos es la información que obtenemos de un individuo o unidad que sea tomada como muestra. Entonces nosotros en este caso tenemos 50 empleados, 20 consumidores, 100 unidades productivas, por ejemplo calzado. Si nosotros vemos y tomamos de ejemplo los 50 empleados que tomamos nosotros como datos que representan a la muestra, cada uno puede tener diversas variables de estudio. Por ejemplo, en los 50 empleados puedo yo sacar de cada uno de ellos el sexo, la edad, la estatura y cualquier otra variable. Esto normalmente se puede visualizar en un cuestionario, que es cuando nosotros tenemos ya un resumen de algunas características que debemos identificar, a las cuales vamos a llamar variables, y tendremos por otro lado los datos, que serán el número de personas que han llenado una encuesta, o tal vez una ficha de observación, o cualquier otro instrumento de medida que nosotros tengamos. Cuando nosotros tenemos estructurado ya una toma de datos, nosotros podemos resumir una matriz de datos. ¿Qué es una matriz de datos? Una matriz de datos es aquella que nos ayuda
a resumir la información de diversas variables y que consta las muestras que hemos considerado. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos la variable edad, sexo, peso y altura, y tenemos en este lado los integrantes de la muestra, es decir, se han tomado 6 muestras de diferentes variables. Si nosotros vemos, la primera variable, edad, está considerada en años, es decir, es cuantitativo. Sexo es una variable cualitativa. El peso está medido en kilogramos y la altura en centímetros. Entonces nosotros tenemos aquí una combinación o una matriz que nosotros vamos a utilizar. ¿Cómo nosotros realizamos el ingreso de SPSS? Obviamente de variables y datos. Nosotros vamos a realizar el ingreso de SPSS tanto en variables y datos de una manera ordenada. Primero debemos ingresar nosotros variables. Para ingresar las variables, primero nosotros debemos ubicarnos en la pestaña que nos dice vista de variables. Una vez que estemos ubicados ahí, nosotros vamos a ver o vamos a identificar las diversas características que vamos a nosotros a seleccionar, que van a ser los atributos de la variable. Los más importantes, el nombre de la variable, qué tipo de variable es, la cantidad de decimales, de etiqueta, valores que a mí me permiten identificar como tal cuál va a ser la característica que tenga esta variable. Como habíamos dicho, dentro de la pestaña de variables nosotros tenemos las características de la misma. Aquí tenemos en forma resumida una breve descripción de cada uno de los datos y qué es lo que va a contener la variable como tal, que va a ser explicado en el momento que hagamos el ejemplo. En cambio, los datos, para ingresar los datos, primeramente nos vamos a trasladar a la vista de datos, y en esta vista de datos vamos a tener en las columnas las variables que vamos a estudiar, y en las filas se simbolizará cada uno de los datos que nosotros vamos a obtener, y de esta manera vamos completando la matriz de datos. En un ejemplo, si yo tengo 10 variables y tengo 10 datos, yo conformaré una matriz de 10 por 10. Si tengo 9 preguntas y tengo 8 datos, será una matriz de 9 por 8, y con eso completaremos nosotros la información. De igual manera, como se dijo, en la parte superior se encuentran representadas las variables, y en cada una de las filas serán los datos que nosotros debemos ingresar como tal. Esto sería